A ver, ya vamos a comenzar. Dice, empieza, todo acto de percepción es una cierta medida un acto de creación. Todo acto de percepción es en cierta medida un acto de creación. Oliver Sacks. Ahora que veamos el tema de percepción, vamos a ver por qué dice eso, ¿no? Nuestro amigo Sack. Dice, la dama desencarnada. Tienen acá una lectura, espero que la hayan leído. A grandes rasgos, ¿ya? El sentido del cuerpo le expliqué, lo componen tres cosas. Se parece que está hablando con alguien, ¿no? Lo componen tres cosas: la visión, los órganos del equilibrio, sistema vestibular y el propioceptivo. ¿Qué es lo que ella había perdido? ¿Qué es lo que ella había perdido? Normalmente operan los tres juntos. Si uno falla, los otros pueden suplirlo hasta cierto punto. Le hablé concretamente de mi paciente, el señor Matt Gregor, que, incapaz de utilizar sus órganos de equilibrio, utilizaba en su lugar la vista, y de pacientes con neurosífilis que tenían síntomas similares, pero limitados a las piernas. Y expliqué también cómo habían suplido esta deficiencia recurriendo a la vista. Y expliqué también que si se pedía a un paciente de este tipo que moviera las piernas, éste podía muy bien decir, por supuesto, doctor, en cuanto las encuentre, ¿no? Ello es inaudito. Nunca en mi vida he visto ni leído una cosa así. Ha perdido toda propiocepción. Tiene razón usted desde la cabeza a los pies. No tiene la menor sensibilidad de músculos, tendones o articulaciones. Hay una pérdida ligera de otras modalidades sensoriales, el roce leve, la temperatura y el dolor. Y una participación superficial de las fibras motoras también. Pero lo que ha soportado el daño es predominantemente el sentido de la posición, la propiocepción. En cierto sentido, ella está desmedulada, desencarnada. Es una especie de espectro. Ha perdido con el sentido de la propiocepción el ancla orgánica fundamental de la identidad, al menos de esa identidad corporal y ego-cuerpo, que para Freud es la base del yo. El ego es primero y ante todo un ego-cuerpo. Cuando hay trastornos profundos de la percepción del cuerpo o imagen del cuerpo, se produce indefectiblemente una cierta despersonalización o desvinculación. Cristina ha triunfado y ha fracasado a la vez de un modo extraordinario. Ha conseguido alcanzar el obrar, pero no el hacer. Ha triunfado en una cuantía casi increíble en todas las adaptaciones, que permiten la voluntad, el valor de la tenacidad, la independencia y la ductilidad de los sentidos y del sistema nervioso. Afronta una situación sin precedentes, ha luchado contra obstáculos y dificultades inconcebibles y ha sobrevivido como un ser humano indomable, impresionante. Es uno de estos héroes anónimos o heroínas de la enfermedad neurológica. Ni todo el temple y el ingenio del mundo, ni todas las sustituciones o compensaciones que permite el sistema nervioso pueden modificar lo más mínimo su pérdida persistente y absoluta de la propiocepción. Ese sexto sentido vital sin el cual el cuerpo permanece como algo irreal, desposeído. La pobre Cristina está desmedulada hoy en 1985, igual que lo estaba hace 8 años. Y así seguirá el resto de su vida. Una vida sin precedentes. Es que yo sepa, la primera en su género, el primer ser humano desencarnado. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Barcelona. Lo han sacado de esa fuente, ¿no? Acá han planteado un término.
prefiero decírselos según nuestro diccionario universal. Propiocepción, ¿no? Vamos a entender ahí. Lo entiendo, pero no lo puedo explicar. Propiocepción. La propiocepción es un sentido de posición y el movimiento de nuestro cuerpo en el espacio, permitiéndonos saber, mostrar dónde están nuestras partes del cuerpo sin necesidad de mirarlas. Es el sexto sentido, nos dice, que nos hace tomar conciencia de nuestro cuerpo, algo así. Es un sentido propio que nos ayuda a mantener el equilibrio, coordinar movimientos y realizar acciones como tocar la nariz con los ojos cerrados. O sea que te ubicas pues en tu cuerpo, ¿no? Se basa en receptores en músculos, tendones, articulaciones que envían información al cerebro, el cual la procesa para regular la postura y el movimiento de forma automática. Para tener una idea de lo que nos estaban hablando. Muy bien, entramos a nuestro tema. Perdón, voy a bajar porque si no vamos a estar siendo torturados con el ti. A ver, entonces entramos a nuestro tema que es sensación y percepción. Con ese concepto que nos están dando a partir de ese caso, ¿no? De la propiocepción. Entonces, sensación, percepción, ¿no? Entonces comienzan acá con una lámina motivadora. Perdón, me he olvidado de ustedes. Disculpen. Voy a mirar si ya me escuchan mejor, no sé. Sí, profesora. Ay, mamacita, me has asustado. Sí, se le escucha, profesora. Ya, gracias, muy amable, ya. Entonces, acá nos comienzan con esta lámina motivadora. ¿Qué observas en la imagen? Por supuesto que la primera, al menos yo también, como cualquiera creo, ha mirado al lado oscuro y ve pues un árbol y aves, ¿no? Pero si tú observas mejor, están ahí las caritas de un león y un gorila, en el lado blanco. Entonces, con esta motivación quieren empezar este tema de sensación, percepción. ¿Qué significará, no? Vamos a ir entendiéndolo poco a poco. Bueno, pues sensación y percepción es lo que vamos a trabajar ahora. Factores biológicos de la percepción, factores psicológicos de la percepción y alteraciones de la percepción. Esto de acá, este tema que estamos iniciando, vamos a ingresar a todos los conceptos a partir de esta semana. Iniciar todos los conceptos que nos llevan al aprender el mundo. O sea que van a ser la base de la cognición, del aprendizaje, ¿no? Y se comienza a partir de esta sensación, percepción. Y la secuencia senso-perceptiva, y es el camino que vamos a seguir para entender estos temas, es pues a partir de el estímulo que está en el mundo, porque nosotros como aprendemos las cosas, si no es a partir de los estímulos que tenemos en el mundo, que nos invaden, ¿no? Que nos llega pues a través de qué nos llega, de nuestras sensaciones, que es el segundo paso, ¿no? Receptores sensoriales, a través de la vista, a través del oído, a través del tacto, vamos a recibir los estímulos del mundo. Esto pues es la sensación, la base, ¿no? Estímulo y receptores sensoriales. Ahí no hay ahí es como le diría, en los estímulos físicos que van a llegar a nuestros sentidos. Ahí todavía, ahí no llega comprensión, todavía no hay, es la base de la cognición, la base de la comprensión, pero todavía no hay nada, ¿no? De ahí que sigue, porque de ahí tiene que pasar a un segundo paso, que sería
percibir. Mientras yo sienta nada más, no voy a aprender el mundo. Tengo que percibirlo. Para después que reconocer formas. Entonces vamos mirando cada tema. Perdón. Factores biológicos de la percepción es la sensación. ¿Por qué son los factores biológicos de la percepción? Porque pues es la parte por donde nos ingresan todos los estímulos para poder percibirlos. Y son pues son la base biológica. Son las que nos van a llevar a través de la base biológica, que como hemos visto, ¿no? Nuestro cerebro, sistema nervioso, tejido nervioso, en fin. Todo eso a través de las neuronas, aferentes, eferentes, va a ingresar los estímulos del medio. Eso es la base biológica de la percepción, es la sensación. Entonces, ¿qué es la sensación? Es un proceso fisiológico de detección, de detectar la energía de los estímulos del exterior y o interior del cuerpo, claro, porque la información el organismo recibe tanto de afuera como de adentro. Si tengo un dolor de estómago, es de adentro. Si tengo frío, es de adentro. En cambio, o sea, reciben los estímulos, pero mi respuesta es interior. Y lo exterior, ¿no? Entonces, tanto estímulos externos, sonidos, luces, etcétera, y tanto información interna, siente, ¿no? Y se le dice que es un proceso ascendente. ¿Qué será ascendente? Es ascendente, porque veo que no hay una figurita que explique. Es un procesamiento ascendente, porque ustedes pues entiendan, ¿no? A ver, yo me hinco para hablar de un estímulo externo, me hinco el dedo. Entonces, esta información o este estímulo, información, tiene que ingresar, ¿cierto? A través de las neuronas hacia la zona cortical correspondiente. En este caso, el hincón va a ascender a través de las neuronas aferentes hacia la zona cortical correspondiente, ¿no? Entonces, como la información de hincar ingresa hacia la zona cortical, es procesamiento ascendente. Ya sea de afuera, porque el dolor de estómago, por ejemplo, bien, es a través de los músculos, ¿no? Lisos, y esos mandan la información hacia la zona cortical correspondiente. Me duele el estómago. Bueno, pero la comprensión, vamos a ver qué es. Simplemente es lo fisiológico, es que algo pasa acá en el estómago y envía la información a la zona correspondiente. Por eso es procesamiento A. ¿Y cómo los recibimos? Pues a través de todos nuestros sentidos, ¿no? A través del sentido del gusto, a través del sentido visual, auditivo, táctil, olfativo. A través de nuestro sentido vamos a recibir, vamos a detectar, vamos a captar la energía de los estímulos del exterior o del interior del cuerpo, ¿no? Por eso se le dice que es Profesora, disculpe, procesamiento fisiológico. disculpe, ¿está cambiando de diapositiva? Sí, O s- no me aparece a mí, creo que a mis compañeros tampoco, porque lo estaban comentando ahí por el chat. Y sigue en la misma ¿dónde se han, diapositiva. dónde se han quedado? En la primera diapositiva. Oh, o sea, la primera, la del árbol. Ya, No, ¿qué En pasa? la en que la que dice precisamente, psicología. Temario, Sí. ya, no pasa a la secuencia sensoperceptiva. creo que tiene que dejar de compartir y volver a compartir porque no se actualiza para nosotros. Ya, un ratito voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ya, a ver qué dice, ¿verdad? No cambia la diapositiva. Ah, me habían estado hablando, perdón. A ver, otra vez.
Ana. Eso de la tecnología. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ay, Dios mío, no. No agarra. Quiero empezar. Estoy compartiendo. ¿Ven secuencia sensorio-perceptiva? Voy a No, mirar acá. profesora, sigue en la del Sigue temario. en la primera. Será ahora. Acá según dice, yo estoy compartiendo. Compartir. Hará, no sé, vamos a ver. Dando, pero no carga. Nada. Ay, Dios mío. No, no, no sé, no puedo. ¿Pero ustedes la ven ahora o le he dejado de compartir? Ah, se ha quedado así como empezó, Miss. No, no ha cambiado nada. Ya, pero no puedo dejar de compartir tampoco. ¿Saben qué? Voy a tener que salir, ¿ya? Por favor, voy a volver a ingresar. Porque no sé, no avanza ni para atrás ni para adelante, no deja de compartir, no comparte. Dios bendiga. No, no, jóvenes, no puedo. Es que le doy a la... Voy a tener que salir, por favor, ¿ya? Un ratito.
Señorita, tengo problemas con el... Aló, tengo problemas que no puedo, no avanza el power. Me he salido, he vuelto a ingresar y voy a tener que reiniciar el equipo. ¿Aló? Ya, por favor, un ratito, por favor.
¿Aló? 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 Estoy compartiendo. Sí, me se ve la Sí, pantalla. profesora, se puede ver. Ya. Sí, sí se ve. La primera, ¿no? Sí, Ahora se ve la segunda, sí. Ajá, Sí, se ve la ahora sí. sintonía. la tercera, Sí, la cuarta, que es la que le decía, el estímulo, la sensación que lo reciben los receptores sensoriales, pasa a percibir y reconocimiento de formas, es el camino de la explicación de hoy día, ¿sí? Ahora sí, paso a la siguiente, factores biológicos de la percepción, la sensación. Sí, sí. Ya, muy amable. profesora. Ya, entonces es lo que estaba explicándoles, me da tenido que reiniciar todo. Bueno, procesamiento fisiológico, la detección a través de nuestros sentidos, que es ascendente porque es a partir de los estímulos del medio o internos que suben hacia la zona cortical correspondiente. Por eso es procesamiento ascendente. Nos ayudaron ahora sí se ha pasado a transducción, adaptación sensorial, umbral absoluto, perdón. Pues Sí, ya Sí, profesora. sí, ¿no? Ya, muy amable. Entonces, por favor, me avisen si no avanza, ¿ya? Cuando yo diga avanzo, ya saben. Los psicofísicos plantearon tres tipos de leyes, vamos a suponer, o de principios, no, leyes son, porque son algo ya aceptado por la ciencia. La transducción, la adaptación sensorial y umbral absoluto. ¿Qué significa? Ellos ayudaron a entender los sentidos, las sensaciones, ¿no? Mejor dicho, las sensaciones. La transducción vamos a ponerlo como que es una traducción, pero solamente estoy usando ese término como algo analógico, semejante, ¿no? No es que sea, la transducción es un cambio. Es por eso le digo una traducción entre el estímulo físico y que se convierte a través de los receptores sensoriales, se convierte ese estímulo físico en mensaje nervioso. Porque yo les hablaba de que me hinco el dedo, no entra el hincón, lo que entra el estímulo físico hincar a mi piel, ese hincar se tiene que traducir, transformar en eso físico en mensaje nervioso que es el que sube a través de las neuronas aferentes hacia la zona cortical correspondiente, ¿no? Por eso se dice transducción, cambiar el estímulo físico en mensaje nervioso, ¿no? Adaptación sensorial. Dicen, esto un poquito está basado en ¿cómo se llama? En la idea esta común que se plantea, el hombre es animal de costumbre. ¿Por qué? Porque nos plantean los psicofísicos que los sentidos se adaptan. Si tú estás, y se adaptan cuando están frente a un estímulo que se mantiene largo tiempo, o sea, no es también que se adapten por adaptar, ¿no? Es porque ese estímulo ha estado largo tiempo. Como dice, es el fenómeno de modificación temporal de la sensibilidad de los receptores sensoriales como resultado de una continua y repetida exposición a un estímulo o uno similar. O sea, como hay una continua exposición al estímulo o algo similar, es que se adapta. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes un tío que es chef, entonces tú sabes que trabaja en un restaurante y estás pasando por ese restaurante y dices, voy a visitar a mi tío. Y lo encuentras pues en la cocina, para acá, para allá, expuesto horas de horas a la candela, ¿no? Al calor de la cocina. Y entonces, bueno, tú te sientas, ¿no? Y lo miras tan ocupado. Tío, ¿cómo estás? Ay, hijo, gracias por visitarme. Y él seguía moviéndose y tú pues, como lo ves tan agitado, le dices, tío, por favor, ¿quieres que te ayude en algo? Hijito, pásame la sartén. Entonces tú vas y agarras la sartén. Pero, gritas, porque te quema. ¿Qué te dice el tío? Sobrino, perdona, no estás acostumbrado. Y vaya y agarra con la mano la sartén y a él no le quema. O sea, ha habido una adaptación sensorial.
Igual cuando nosotros entramos a una sala de cine o teatro o alguna sala que está justo todo oscuro y primero no vemos nada, pero el ojo, en el sentido del ojo, ¿no? De la visión, se adapta porque estás ahí, va adaptándose poco a poco, porque está todo oscuro y no ves nada, la pupila se va dilatando y de repente comienzas a ver algo, algo de las cabecitas sentadas, ¿no? Ya el camino, algo vas viendo, porque tu ojo se ha adaptado, ¿no? Entonces, ese es lo que sucede, ese fenómeno sucede con nuestros sentidos, se adapta. Hay una traducción del estímulo físico al mensaje nervioso a través de la transducción. El sentido se adapta si está expuesto largo tiempo a un estímulo y el umbral absoluto, ¿no? El umbral absoluto, diríamos, a ver, vamos imaginando, ¿no? El umbral es en la entrada a la puerta, o sea, lo que rodea la puerta es umbral, ¿no es así? Para entrar a tu casa. Entonces, para entrar a tu casa, o tocan la puerta, papá, o tocan el timbre, para avisar que tú estás afuera. Si no tocan la puerta o no tocan el timbre, pues tú ni te enteras, ¿no? Que están afuera alguien. Pues eso significa umbral absoluto. El umbral absoluto es el mínimo estímulo que tu sentido necesita para sentirlo. O sea, por ejemplo, tú en este momento puede haber una hormiga alrededor de ustedes caminando, en la pared, no sé, pero como sus sentidos no lo huelen, no lo tocan, no lo escuchan, ni lo miran, nada, no existe, porque no llega a su umbral, que es el mínimo, para que lo puedan sentir. Es cuando, por ejemplo, ustedes salen y están caminando una cuadra y media de la casa y de repente de la casa se dan cuenta que dejaste algo, entonces salen a la puerta. Carlos, te gritan, ¿no? El nombre. Entonces tú, para nada, si no llega a tu umbral, tú no escuchas y sigues caminando. Y nada, no escucha porque no llega a su umbral. Ya tú tienes que dar un grito, pero o entre todos, de repente otra persona te ayuda al mismo tiempo, más fuerte, y de repente tú caminando, el joven Carlos, de repente sientes, no, ¿qué me llama? Volteas recién, llegó el estímulo auditivo, que era tu umbral. Si no, no lo escuchaba, pues. Eso significa umbral absoluto, ¿no? Entonces, estas son las tres propuestas. ¿Cómo lo plantean acá? A ver. En el proceso perceptivo, bla, 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 en los receptores sensoriales, la transformación de la energía física, y no, pero no nos plantean acá los psicofísicos, ¿no? Porque los que han dado el concepto han sido los psicofísicos, que han ayudado a entender. Miren ustedes cómo, por ejemplo, a través de ese concepto de umbral absoluto podemos entender que haya niños, ¿no? Que eh, a la hora que le ponen la inyección, su sentir sea más fuerte que el otro, por ejemplo. Dos niños. A uno le ponen la inyección y grita desaforadamente, ¿no? Como si lo estuvieran dividiendo en dos. Mientras que al otro le ponen la inyección y sí, un poco, ¿no? Pero ya ahí pasó. No, sí, un poquito llora, pero no grita como si lo estuvieran matando o dividiendo, porque no ha llegado, porque mejor dicho, su umbral es más bajo que el otro que lo tiene más alto, entonces como que el dolor sí, pero no tanto, no me muero por eso. Es igual las personas que son catadoras de vino, su umbral gustativo es mucho más fino, pues, más bajo, o sea, rápidamente capta qué tipo de sustancias han usado, en fin, ¿no? Y de qué año y todo eso sacan a través del gusto, porque su umbral es más bajo y entonces el estímulo mínimo ya pues lo puede captar, ¿no? ¿Me entendieron? Aló, ¿dónde no puedo llegar acá? Sí, profesora. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Me la plantean, pero preferiría verbalmente porque quiero llegar a mirarlos y no sé. Señor.
No puedo llegar. Pero bueno, cualquier pregunta, por favor, me van haciendo. Voy a tratar de llegar acá hasta. Nada. Pierdo. Bueno. Modalidades sensoriales. Se cambió la lámina, ¿ya? Las modalidades sensoriales, o sea, todos los que hemos visto, pues, ¿no? El sentido, el gusto, el olfato, etc. Y justo ustedes tienen acá, pues, un cuadro. Si no se cambia, me avisan, por favor. Dios mío, no, yo no sé ya qué hacer porque voy a preguntar eso. Una modalidad sensorial de visión. Dice que la visión necesita estímulo de energía luminosa, ¿no es cierto? Ese estímulo. El órgano que lo capta, el órgano corti de la cóclea. El destino encefálico, lógico, nosotros ya sabemos que vemos con el lóbulo occipital. Y cualidades sensoriales, forma, profundidad y color, ¿no? Audición es la energía, el estímulo normal es la energía acústica. El órgano receptor, órgano de corte en la cóclea. El destino encefálico para oír, ya lo saben, lóbulo temporal. Cualidades sensoriales, sonidos, notas y ruidos. Sensibilidad cutánea o llamada también áptica, ¿no? Eso recuerden los sinónimos, porque la áptica, sensibilidad áptica es la cutánea, ¿no? ¿Qué estímulos? Energía mecánica y térmica, pues. ¿Qué órgano lo recibe? Terminaciones nerviosas libres de la piel. Destino encefálico para sentir lo sensorio motriz, el parietal, lóbulo parietal. ¿Qué cualidades sensoriales? Presión, dolor, temperatura, textura. Olfacción. ¿Se acuerdan que, no sé si, me imagino lo habrán visto, que todos los sentidos tienen que llegar al secretario tálamo? Y del tálamo tiene que trasladarse a la zona cortical correspondiente. Menos uno, que es el olfato, el cual va a ir de frente al rinencéfalo. El estímulo del olfato, sustancias volátiles. El órgano receptor, cilios olfatorios de las fosas nasales, destino encefálico, rinencéfalo y cualidades sensoriales, olores. Gustación, estímulos, sustancias solubles, el estímulo normal. El órgano receptor, papilas gustativas en la lengua y la región de la boca. ¿A través de a qué zona cortical, qué destino encefálico? Lóbulo parietal. Dulce, salado, amargo, ácido son las cualidades sensoriales. Y después vienen 3 tipos de modalidades sensoriales que son la sinestesia o kinestesia, sensibilidad laberítica o vestibular, ¿no? Y la sensibilidad orgánica o senestésica. Estas 3 que tienen distintos, ¿no? Se apoyan, pero también son sensaciones, ¿no? La sensibilidad o la modalidad sensorial sinestesia o kinestesia, que viene de movimiento, ¿no? También. Energía normal, mecánica. Órganos receptores, músculos, articulaciones y tendones. Destino encefálico para poder realizar esto, lo sensorio-motriz, el parietal. Y cualidades sensoriales, movimiento y postura de segmentos corporales. Marchamos, hacemos gimnasia por nuestra sensibilidad kinestésica, corremos por nuestra sensibilidad kinestésica. Sensibilidad laberíntico vestibular. El estímulo normal, fuerzas mecánicas y de gravedad. ¿Quiénes son los receptores? Canales semicirculares del oído interno, laberinto auditivo. La sensibilidad laberíntica o vestibular, su destino encefálico, núcleos vestibulares del tronco encefálico, el cual está conectado con el cerebelo, porque tiene que ver con el equilibrio, movimiento de rotación y aceleración de todo el cuerpo en el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes bailar marinera, ballet, dar vueltas, ¿no? En la gimnasia rítmica y no caerte por tu sensibilidad laberíntico vestibular. Sensibilidad orgánica o senestesia, no, esa es la senestesia orgánica. Por lo tanto, me va a informar
sobre mi órgano, sobre mi parte interna del cuerpo. El estímulo normal, energía mecánica. Órgano receptor, musculaturas lisas de los órganos internos, las musculaturas. Lo que es destino encefálico, el lóbulo parietal, porque sensorio motriz. Los estímulos que captan dolor, presión de órganos internos, por hambre, sed, cansancio o similares. Quiere decir que si yo me levanto decaída, me está informando mi sensibilidad orgánica senestésica que algo le pasa a mi cuerpo. Puede ser que tenga fiebre, puede ser que el día anterior demasiado esforzó a mi cuerpo y me levanto cansada, ¿no? Que si me duele algo o si tengo hambre, ahí está mejor hambre, pues mi sensibilidad orgánica o senestésica me va a informar. Me duele el estómago, por ejemplo, a diferencia de la áptica, la sensibilidad o la modalidad sensorial áptica, que tiene que ver con la piel, ¿no? Estímulo, o sea, la piel básicamente. Esta sensibilidad orgánica nos va a hablar pues de un dolor del estómago, de un dolor interno, ¿no? Que esté pasando. Y que tenga hambre, sed, que esté cansada, me informa mi sensibilidad orgánica o senestesia. Es la que me va a informar sobre mi cuerpito, ¿no? Estoy avanzando la lámina. Acá tenemos los dibujos de la kinestesia. Puedo hacer gimnasia, jugar así con los pies y la pelota, moviéndome por mi kinestesia. La sensibilidad vestibular, ¿no? Puedo mantener el equilibrio. La sensibilidad laberíntica o vestibular. Estoy jugando acá y no me caigo por mi sensibilidad vestibular. Hay esos juegos, por ejemplo, mecánicos gigantes que dan vueltas como una tremenda, no sé, pues, que era, ¿no? Y la gente se para, incluso una vez unos chicos que se paraban de cabeza y les daba vueltas, vueltas y luego ya los amaqueaba. Y de ahí gente que salía muy bien, como gente que también sale mal, ¿no? Porque te mueve todo, pues. Entonces es tu sensibilidad laberíntica o vestibular. Según como tengas, va a haber gente que quizás soporte más y gente menos por nuestro umbral, ¿no? Y la sensibilidad senestésica u orgánica que me va a informar de mi estado, de mi cuerpo. Factores psicológicos. Vamos a ver si puedo llegar a las preguntas. Puedo acceder a las preguntas. Terrible. Todo falla. ¿Alguna pregunta? No veo que haya pregunta por si acaso. ¿Están siguiéndome o solamente Ya, están? profesora. Todo Perdón, bien. mami. Muy amable, gracias. Entonces veamos, ahora sí. Habíamos visto ese caminito. Voy a retroceder. Retroceder. Quería retroceder acá. En la secuencia sensorio-perceptiva. Estoy moviendo a la cuarta lámina. Estamos viendo que sentimos los estímulos, los receptores sensoriales, la sensación ascendente. Ahora vamos a pasar a la percepción. Factores psicológicos de la percepción. Bueno, la percepción ya no puede ser pues cambiado. Sí, espero que lo hayan cambiado ustedes también. Percepción. Por ejemplo, ustedes vienen acá a ver la figura que está como un lápiz, ¿no? Un lápiz y le das la forma de un arbolito, ¿no? Parece, ¿no? Era pues un arbolito. Pero es que estás tajando un lápiz, ¿no? Eso es la percepción.
los gestálticos pues nos hablaron de nos dieron las leyes, como ahora vamos a estudiarlas, y nos hablaron pues que prácticamente todo se define por la percepción. No sé si tengo acá, no, esto ya le va de frente. Esto nos va a enseñar a tener cuidado sobre nuestras percepciones, porque nuestras percepciones tienen cierta parte y la percepción que ya no es sensación, porque en este caso percepción va a pasar esta información sensorial a través de nuestro sentido, la sensación va a pasar a ser un proceso psicológico de organización e interpretación de la información sensorial. Va a pasar a un proceso psicológico de organización e interpretación. Pero en este caso, ¿no? Ya es, o sea, la percepción es como darle ya el nombre basada en nuestra experiencia. Proceso psicológico de organización e interpretación de la información sensorial que permite reconocer el significado de los objetos y acontecimientos. Es la interpretación de las sensaciones en base a la experiencia, en base al conocimiento, en base a recuerdos previos, seleccionándolas, organizándolas e interpretándolas. Porque, a ver, ¿qué significa eso? Significa que yo, con la sensación, voy a mirar y digo, veo el objeto que está frente a mi vista y digo, ya, o sea, la veo. El que yo vea lo que tengo en mis manos es visual, es mi modalidad visual que me permite ver, fisiológica, ¿no? Pero el que yo le ponga un nombre y diga lentes, eso ya es la percepción. Porque en base a mi experiencia, mi conocimiento, yo le pongo el nombre. Entonces ya entiendo, ¿no? Ya entra acá en la percepción, comienza pues la base del entendimiento. Por eso es que se dice que es un procesamiento descendente. ¿Por qué? Porque yo ¿no? Este aparato que tengo en la mano, todavía no le pongo el nombre. Entonces mi sentido visual me lo enseña, pero el que yo ponga lentes, ese concepto, o sea, mi sentido visual me sube la información, ¿se acuerdan? Mi modalidad sensorial, este objeto que tengo, sube la información visual a la zona correspondiente. Y de ahí tiene que pasar a organizar e interpretar, basado en mis conocimientos y en mi experiencia previa, y digo es lente. Entonces, por eso es procesamiento descendente. Porque desciende con un concepto, desciende con un nombre, una interpretación de lo que yo. Es como que nosotros nos ponemos a leer un libro, pero si nosotros no focalizamos, podemos tener el libro abierto y no entender nada. Puedo mirar el libro, las hojas, los colorcitos, las letritas y no entender nada. Para yo poder entender, tengo que, bueno, focalizar, comenzar base a mis conocimientos de las letras, la unión de la consonante con vocal, formando las palabras y leyendo, y yo ya voy a ir entendiendo la lectura. Porque yo puedo tener un libro abierto y no entender nada. Tengo que percibir, organizar e interpretar, ¿no? Jerarquizar incluso para poder entender, ¿no? Eso es. Entonces, a diferencia pues de la sensación, proceso ascendente, la percepción, proceso descendente. Leyes de la percepción. Entonces, acá pues las leyes de la percepción nos han ayudado, ¿quiénes? Los gestálticos, ¿no? ¿Qué nos dicen?
dice, en principios del siglo XX, la escuela psicológica conocida como la Gestalt aporta una serie de demostraciones que sustentan la explicación referida a que la mente, al recibir varias sensaciones, las organiza conformando una Gestalt, una forma. La mente de nuestros sentidos que está recibiendo la va a organizar dándole una forma. Gestalt. ¿Qué significa forma? Según esta escuela, la percepción del conjunto, o sea, excede a las partes. Primero es el todo, luego las partes. Entonces nuestra percepción va primero a ver algo general y después va a llegar a entender, ¿no? Mejor dicho, después va a llegar a del todo, sacas tu interpretación, pero después vas a ver detalles que te van a poder hacer entender mejor. Tú a la primera vista puedes ver algo, o sea, el todo, pues, y la mente trata de hacer eso. Entonces, dar el todo primero antes que las partes, nos dicen lo que está, chicos, es una ley. Y casualmente por eso a veces nos equivocamos, pues, en nuestras percepciones. Significa forma. Según la escuela, la percepción del conjunto excede a la suma de las partes, destacando la importancia de lo que aporta el sujeto que percibe para la organización de los datos sensoriales. Es decir, el cerebro para percibir impone la ley o principios de organizaciones perceptuales. O sea, ya el cerebro pues trata de percibir, de entender, de darle un nombre, de interpretar la información, organizar e interpretar la organización del estímulo sensorial. El cerebro busca pues dar un significado basado en los principios de organizaciones perceptuales. Entonces, ¿cuáles son estos principios o leyes de la percepción? Max Weiter, Kurt Kofka, Goldman Kohler, fundadores de la escuela gestáltica, encuentran tres leyes fundamentales con las cuales el cerebro humano organiza las sensaciones de una gestal, otorgándoles un significado. Entonces acá tenemos pues enunciados de la escuela, son los que utiliza el cerebro para organizar las sensaciones del sujeto que percibe aportes sensoriales, el todo antes que las partes. Leyes y principios, articulación, figura, fondo, totalidades perceptivas o leyes de la buena forma, agrupación de estímulos. Pasé a la siguiente lámina, séptima lámina, figura, fondo. Hay unas figuritas. Siempre que percibimos se organiza el campo perceptivo en objetos y figuras que sobresalen del contexto, el fondo. La familiaridad de una figura, el tamaño, la orientación y la simetría desempeñan un rol fundamental para discernir la figura del fondo. O sea que siempre nuestra realidad a la que observamos va a haber una figura y un fondo. Y esta va a depender, ¿no?, del tamaño, de la orientación, de la simetría, desempeñando un rol fundamental para discernir la figura o fondo. O sea, tienes que ver ahí la familiaridad que tengas con el objeto, ¿no? O sea, que ya lo conozcas, tu experiencia previa, ¿no? En relación a la figura fondo puede ser reversible, ¿no? Por ejemplo, acá pone el lado negro. Si tú ves el lado negro, ves una figura, la figura femenina. El lado negro sería figura femenina con árboles, ¿no? Esta figura sería, el lado negro sería la figura y lo blanco sería el fondo. Si yo me pongo a mirar lo blanco, que sería mi figura, lo resaltante, y lo demás es el fondo, ya yo veo los dos perfiles, ¿no?, de cara, dos perfiles. Entonces depende para mí, mi percepción, cuál es la figura, basada en la familiaridad, en la experiencia y el conocimiento previo que tengo. Si no tuviera, no entendería, ¿no? Entonces, basado en eso es mi percepción. Es como también cuando alguien está dictando una charla, ¿no? Tú primero, lo primero está hablando, pues el expositor, su conocimiento, tú te quedas mirando al expositor, ¿no? Y todo lo demás desaparece, es el fondo. El expositor, la figura, y el fondo, lo que desaparece como nube, ¿no?
Si estás en el cine, la figura pues es la pantalla y el fondo pues es todo lo oscuro que ponen, ¿no? Para mantener la atención en la pantalla. Eso es figura o fondo, según lo que tú resaltes basado en tu familiaridad, experiencia y conocimientos previos. La segunda lámina que nos muestran acá es, si tú ves el lado blanco, ves a un feto, ¿no? En cambio, si ves el lado oscuro, ves pues la playa, la pareja, el árbol. Tiene un nombre esto que se mete el agua, ahorita se me ha ido. Pero tú ves ahí pues esa parte, ves otra cosa. Depende para ti cuál es la figura, lo importante o lo resaltante, mejor dicho, y cuál es tu fondo. Depende. Entonces, las percepciones basadas en esta ley, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno depende de que estás para ti, basada en tu familiaridad, cuál es la figura, ¿no? O sea, cuál es lo que resalta. Totalidades perceptivas de la buena forma. Punta no veo. No estoy mirando nada. He cambiado la lámina 12. Perdón, era la 12. Totalidades perceptivas, ley de la buena forma, pregnancia. A ver, ¿qué significa esto de la pregnancia, ¿no? La buena forma. Dice que la pregnancia busca el cerebro la simplicidad, ¿no? La buena forma. Dice, también llamada ley de la buena forma, la pregnancia, las totalidades perceptivas, también llamada la ley de la buena forma, que está basada en el principio de organización de los elementos que componen una experiencia perceptiva y que los gestálticos llamaron pregnancia. Este principio señala que se reducen ambigüedades o efectos distorsionadores, ¿no? Buscando siempre la forma más simple o la más consistente. Miren, tratan de reducir ambigüedades, efectos distorsionadores, buscando siempre la forma más simple o la más consistente. Es importante eso. Según este principio, siempre percibimos los elementos como unidades significativas y coherentes. La gesta. Significativas y coherentes. Rige el criterio de simplicidad. El cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. O sea que el cerebro va a buscar que en este caso puedes ver a Charlie Chaplin o Hitler. El cerebro va a estar buscando la simplicidad, basado en tus conocimientos previos, ¿no? Tratando de quitar las ambigüedades y tú dices Hitler y Chaplin, ¿no? Entonces, porque el cerebro va a buscar a través de la buena forma, la pregnancia, dar un significado. Dice la figura global, el todo, y luego se analiza donde compone las partes, constituyendo de una manera rápida, básica y simétrica. La ley de totalidades perceptivas o principios de pregnancia se apoya en las leyes de agrupación de estímulos. O sea, se va a apoyar en las leyes de agrupación de estímulos. También tenemos acá cuál es el mensaje oculto, ¿no? Entonces acá por pregnancia, por simplicidad, por la buena forma, basado en mi conocimiento previo, yo voy a poder leer esto que está en letras y números, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero recordarme, no dice, mucho tiempo, no hace mucho tiempo, que vivía un hidalgo de lanza astillero, alarga, antigua, rocinflaco y galgo, corredor, ¿no? Puedo leer por pregnancia. Es la primera, la ley de totalidades perceptivas. Estímulos, dice esta ley de totalidades perceptivas está basada en la ley de estímulos, agrupación de estímulos, ¿no? En esta agrupación de estímulos u organización perceptiva tenemos
el cierre, semejanza, proximidad y continuidad. 4 leyes, ¿no?, que van a sustentar esta pregnancia. La ley del cierre, pues cerramos y vemos una pelota. Cerramos y vemos un oso panda, basado en lo que yo conozco, en mi información. Por eso es que podemos ponerle ese nombre. La ley del cierre, completamiento. Dándole la buena forma, la pregnancia, ¿no?, la simplicidad, llegando a hablar de eso. La ley de semejanza. Tendencia perceptiva a agrupar objetos que son similares en apariencia. Similares en apariencia. Por semejanza, yo llego y digo es un camello. Similares en apariencia. Ya, en este caso, por ejemplo, nos pone, ¿no?, que por semejanza va una persona al centro de Lima con un polo azul y justo ha pasado, ¿no?, el grupo pues de polos azules representando a un partido. Entonces la gente va a decir, oh, esa persona es de ese grupo, porque es similar, porque usa el mismo polo. Pero nosotros sabemos que no necesariamente, ¿no?, porque justo ese día se puso azul porque se le ocurrió, para nada pensó que un partido tenía ese polo de ese color, ¿no? Entonces es porque uno agrupa los semejantes, lo similar, ¿no? Los similares, semejantes, en apariencia, semejantes en apariencia. He cambiado a la ley de proximidad y continuidad. ¿Alguna pregunta? No hay nada. Proximidad, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de proximidad? Tendencia perceptiva de agrupar objetos próximos, cercanos. Dice tendencia a agrupar objetos que están próximos en el espacio para otorgarles un sentido. Cercanos, próximos, pegados. Algo así. Y acá tenemos pues el ejemplo de que si nosotros juntamos las figuras, pues vemos, ¿no? Estamos próximos porque están próximos. Es un dálmata, ¿no? Igualmente las figuritas de abajo, pues, formas como una flor, como unas patitas de perro. Entonces vas dándole, vas juntando. Tendencia perceptiva a agrupar los que están próximos, cercanos. Cuando se asume que alguien va solo a una reunión, uno asume, que la persona va sola, pero uno asume que ha venido acompañado por estar parado cerca de un grupo de personas. Justo entraba al grupo de personas y tú entras también. La gente asume que tú vienes con ese grupo. Así actúan los delincuentes, por si acaso, para meterse, ¿no? Se tratan de poner cerca, pues próximo, para que crean que forma parte del grupo, ¿no? Proximidad. Y la continuidad, ¿no? Este de acá también es un poquito pesada, digo yo, ¿no? Porque, en la continuidad, ¿qué nos dice? Tendencia perceptiva a dar continuidad a figuras discontinuas con el propósito de percibir una totalidad con sentido. La dirección de los pasitos de los perritos está acá en la separata. Continúa, así ya puedes formar la letra A, ¿no?, por continuidad. Acá la figura pues va a ser igual, ¿no?, por continuidad. Que los pájaros vuelan hacia por continuidad, ¿no? Es una tendencia perceptiva a que las figuras continúan, aunque sean discontinuas, con el propósito, eso se mira con el propósito de darle una totalidad con sentido. Es que darle un sentido. Es como que tú sales de un sitio y están pues en la construcción, ¿no? Y entonces tú corres por la hora, haces un caminito, y tú por la ley de continuidad, simplicidad, crees que el camino continúa y corres y sigues,
y puede ser que haya habido un hueco y te cae. Uno tiene esa tendencia, ¿no? Con las leyes, dicen de estas leyes que uno las tiene pues para la percepción, ¿no? En la proximidad, por ejemplo, se podría decir cuando tú crees pues que porque la gente está ahí, es ya es, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene un problema de salud muy grave, pero él ha querido dar su vida a la Biblia, ¿no? Él es creyente. En fin. Y ocurre qué cosa, ¿verdad? Contarles, ¿no? Tratar de hacerles. Que tiene otro. Él se viste, entonces la gente. Ahora no se le escucha bien. Ay, ya. Ay, ahora sí ya no sé qué hacer, hija. Ya. Si no es que no se me escucha, no se me ve, qué terrible, de verdad. Pero bueno, no, son cosas. Profesora, Dígame. es que creo que es la manera en la que agarra el micrófono, porque por momentos se le tapa y no se le escucha. Ay, ya. Ay, ya, ya. A ver, voy a ensayar, ponerle en un solo sitio, ¿ya? Por ejemplo, tengo este amigo que se viste, como les decía, con polo, jean, y se mete a los huecos, ¿no? Pero la gente por proximidad, ¿no? Ah, él también es adicto. O sea, esos son los errores de percepción que podemos cometer porque está cerca, porque estás cercano, próximo, entonces, como él, ahí está, él es, ¿no? O igualmente a nivel de chiste, puedo decir, tienes una vecina que sabes, está casada, todo, y un día caminas por la calle y ves que y que el vecino, el esposo de tu vecina, abrazado con una chiquilla. Entonces tú interpretas, porque es una interpretación, el vecino le está sacando la vuelta a la vecina. Entonces tú entras en un dilema moral, le digo o no le digo, pero como la conoces tantos años, dices, hey, ratito, yo voy a tener que decirle. Tocas la puerta a la vecina y le dice, vecina, ¿cómo estás, hijita? ¿Qué tal? ¿Qué sucede? Tengo que decirle algo. Y pues todos nerviosa tú porque no sabes cómo decir y cómo lo va a tomar. Le lanzas, ¿no? Disculpe, vecina, pero he visto a ese esposo andando con una chiquilla, ¿no? Abrazados. Y como era la chica, le dice. Entonces tú la describes. Ay, hijita, esa es su sobrina que él la ha criado como su hija. Ellos se quieren mucho. Han salido, sí, a comprar y sí, pues tienen tendencia a andar abrazados, pero es su sobrina, no pasa nada. Pero tú por proximidad haces pues la interpretación. Y así con cada cosa, con cada ley que hemos visto, y por eso yo les decía que la percepción tiene sus cosas, porque como es tu interpretación, tu organización de lo que estás observando del medio, entonces también hay una parte pues que puede equivocarse y debemos tomarlas en cuenta cuando damos una opinión, ¿no? Porque a veces pecamos, ¿no? Pecamos de esa situación. Ahora ya la cambié, ya me escuchan en forma más ordenada. Estoy tratando de no mover la mano. Sí, se le escucha. Sí, Ya, profesora. bien, ya. Habíamos hablado que esto, en ese caminito que les enseñé, sensación que llega de los estímulos, los sentidos, que es ascendente, llega a la percepción que es descendente y todas sus leyes, porque es la interpretación de lo que sentimos. Hay también pues las teorías, cómo reconocemos las formas. Y hay 3 teorías para reconocer las formas, ¿no? 3 maneras, mejor dicho, 3 teorías, todavía no son ley. Bueno, reconocimientos de formas. Consiste en detectar la equivalencia del estímulo con una representación existente en la memoria. Reconoces la forma porque tú detectas ese estímulo y te vas a la representación que está en tu memoria
para poder reconocer la forma. Proceso guiado por conceptos, expectativas, conocimiento previo almacenado en la memoria. O sea, mi reconocimiento de formas va a estar guiado por los conceptos que yo tengo, por las expectativas que tengo, por los conocimientos previos que tengo almacenados en mi memoria. Buscando en mi memoria en esa representación mental que guardo. A continuación, las 3 teorías de reconocimiento de formas. Las 3 teorías que explican cómo el cerebro reconoce las formas. Y hay 3, ¿no? Igualación a una plantilla o patrón, prototipos o geones, análisis de características o rasgos. En simplificando, ¿no? Igualación a una plantilla o patrón necesita esta teoría mucha memoria. Porque como su nombre lo indica, vas a igualar a una plantilla. O sea, vas a buscar su referente a tu plantilla guardada. Por lo tanto, tú tienes el mundo entero guardado en memoria para reconocer la forma. Yo reconozco la laptop porque lo tengo guardado en mi memoria. El televisor, la taza, los lentes, la guitarra y todo el mundo, todo, puerta, ventana, foco, todo guardado. Por eso es una como una plantilla tienes. El mundo lo veo y lo igualo a mi plantilla guardada en mi memoria, para lo cual tengo que tener pues mucha memoria, todos los objetos del mundo guardados para reconocerlos, ¿no? Primera teoría, necesita mucha memoria. Prototipos o geones tridimensionales. En esta teoría, que son 3 dimensiones, habla de que solo necesitamos unas docenas de geones. Entonces ya no necesitamos todo el mundo guardado, sino solamente esas docenas de geones para reconocer el mundo. Entonces, esos geones ustedes los deben tener en la separata, ¿no? Si es que la han bajado, no sé, lo tienen por ahí. Pues son esas figuritas, ¿no? Rayitas, cubos, ¿no? Que van a juntarse. O sea, yo para hacer una lámpara ya no necesito irme a mi plantilla, sino que junto un geón, el tubo que coge, y otro geón con la forma de la parte de arriba de la lámpara, y digo, lo junto y digo, es lámpara. Acá han tenido que juntar para hacer lámpara. Acá han juntado el geón 3 con el geón 5 y forman un balde. Entonces van juntando los geones para darle el nombre a cada objeto que tiene el mundo. Ya no necesita tanta memoria. Análisis de características o rasgos. Acá ya no se necesita tener toda la información guardada en la memoria, ni necesito los geones. Acá solamente con características, rasgos, para reconocer a la persona o al objeto. Ya no lo tengo que tener total. Por eso esta última teoría necesita mucho menos memoria. Y un ejemplo clarísimo de esta teoría es cuando hacen pues las caricaturas, ¿no? Donde exageran algunos gestos y tú igualito reconoces al deportista, al político, al periodista, a quien estén haciendo la caricatura. Tú lo reconoces, ¿no? Entonces ya no necesitas todo el mundo guardado, ya no necesitas docenas de geones, solo algunos rasgos o características y los reconoces, ¿no? Alteraciones perceptuales. Son 2. Ya avancé a ilusión, alucinación. Retrocedo a ilusión.
En la ilusión es una percepción equivocada de algo real. Por lo tanto, en la ilusión el objeto existe, es real, sino que hay un error de percepción. Como por ejemplo, tenemos acá el círculo anaranjadito. Cuando está entre círculos celestes grandes, parece más chiquito. Cuando está en medio de círculos celestes pequeños, parece más grande, ¿no? Entonces, y la pregunta, ¿cuál de los círculos anaranjados es más grande? Parece ser que es el que tiene los círculos celestes, pero si nosotros los medimos, miden igual, ¿no? Es simplemente un error de percepción, pero el objeto está ahí. Igualmente, se señala, hay un agujero, entonces parece un agujero, pero sin embargo el objeto está ahí, es plano, aunque parezca, es un error de percepción, ¿no? Entonces hay que, la ilusión, su característica es que el objeto existe, es real, y que hay un error de percepción que incluso pueden deberse a factores físicos, ¿no? Refractarios de la luz, en fin, o leyes físicas, como la que sucede cuando uno va en una carretera y delante de uno ve como agua, ¿no? Parece que hay agua, pero sin embargo, no, tú te bajas del carro y miras y no hay agua, ¿no? Pero ese existe pero es un fenómeno refractario, ¿no? Es igualmente que las ilusiones, Miss, no se le escucha. me acerco más, ahí me escuchan. Ahora sí se le escucha. Entonces, ustedes no sé, yo una vez he ido por la carretera y al fondo, al costado, al lado, están islas, puente. Y le pregunto al chofer, ¿qué isla? Y el chofer mira y me sigue. Me dice, mire para atrás. Yo veía cómo iba desarmándose la isla. Entonces él fui a la isla, pero me dice existe kilómetros por un fenómeno. Las ilusiones también se dan por eso, ¿no? Se dan también. Alucinación. Las alucinaciones, a diferencia de las ilusiones, el objeto no existe, no es real. Y por eso se le llaman pseudopercepciones, ¿no? Son problemas psiquiátricos que crees ver algo que no está, ¿no? Si ustedes alguna vez han visto una persona esquizofrénica en crisis, y alguna vez yo lo pasé, me acuerdo que venía y me decía, mira cómo me persiguen esos cuchillos gigantes. Por supuesto que yo miraba y yo no miraba ningún cuchillo gigante, ¿no? Entonces es una alucinación. Igualmente se da cuando las personas consumen drogas, ¿no? También viven fenómenos alucinatorios. No existe el objeto, no es real, y ya pues son pseudo percepciones, por eso les dicen, ¿no? Porque no existe el objeto. Es cuando, cuando la gente consume, por ejemplo, mucho alcohol y le da delirium tremens y se imagina cosas que no están en la realidad, ¿no? Es una alucinación. ¿Alguna pregunta para pasar al ejercicio? Voy a mirar acá abajo. Y acá hay algo. A ver, voy a poner el chat acá porque pero más. No, no hay nada. ¿Tienen alguna pregunta?
Profesor, una pregunta. Dígame. Dígame, ¿Cuál es, dígame. ¿cuál es la diferencia de ley de cierre con proximidad? Me confundo un poco. Ah, sí. Cierre y proximidad. Hay una, la otra, ¿cuál es? Espere, voy a retroceder. Sí, sí, tienes razón. No es, claro, ley de cierres de mecanismos, sí. En realidad, honestamente, en la pregunta no deberían venir juntas, porque la realidad es que son bien parecidas, ¿no? Porque acá yo lo cierro y formo la pelota, como puedo decir, está cerca y formo la pelota. Las imágenes están cerca y formo la pelota, ¿no? Veamos el concepto para ver si podemos encontrar alguna palabrita que nos ayude a ubicar bien, porque sí, para mí no deberían venir. Dice de cierre, tendencia a llenar los espacios en blanco para crear un objeto completo, unido. De esta manera acaba lo indefinido con información que ya es conocida por el perceptor, o sea, por el que percibe. Proximidad, tendencia perceptiva a agrupar objetos que están próximos en el espacio para otorgarles un sentido. También se podrían tener espacios en blanco para crear un objeto completo, que también lo puedo decir como proximidad, ¿no? Sí, de verdad para mí esos dos son bien confusos, no es fácil. No debería venir en una misma respuesta, o en la misma pregunta, o para dar la respuesta, porque son bien parecidos. Simplemente tener en cuenta la palabra que digan en el examen. Quizás eso, ¿no? Algo que diga que el objeto, que el espacio es en blanco, sinónimos de eso. Y el otro que están próximos, cercanos, podría ser una clave como para poder diferenciarlos. Pero de verdad es bien ambiguo. Sí, es verdad eso. Ya, ahora no escucho bien contigo, pero bueno. Entonces comenzamos con la primera pregunta y ustedes me dicen cuál es la respuesta. Adriana dice, ¿no? Adriana asiste a un concierto. ¿No? Adriana asiste a un concierto y al ver la multitud reunida, comenta, todas las personas deben ser fanáticas de la banda. Sin embargo, su pareja se acerca, mejor dicho, su pareja le aclara que no necesariamente es así, pues quizás algunas asisten acompañados a alguien cercano y otras porque ganaron la entrada en un sorteo. Según la gesta, la percepción de Adriana ilustra el principio de cierre, semejanza, continuidad, proximidad, figura y fondo. Por ejemplo, acá te dan cierre y proximidad, ¿no? Pero ¿qué te lleva a decir proximidad? ¿Qué te dice que la respuesta? Tú has dicho proximidad, pero ¿qué te lleva a decir proximidad y no cierre? Justo lo que me está... Por no la sé, palabra multitud reunida. ya, multitud reunida, todas las personas deben ser, y el chico le dice que no necesariamente, que quizás algunas vienen acompañadas a alguien cercano y otras que lo ganaron la entrada. O sea, claro, por eso. No están acá hablando de que complete la figura, que complete el concepto. Ahí está el detalle. La respuesta es proximidad, exactamente. Número 2. Sentir no es lo mismo que percibir. Dos personas que sienten la misma brisa pueden tener dos procesos perceptivos distintos. En ese sentido, no solo vemos al mundo como es, sino que nuestra mente influye. Por eso, a diferencia de la percepción, la sensación, a ver, la sensación, ¿qué cosa decimos de la sensación? La sensación La D.
significado a la información tomando una referencia a las experiencias previas, la sensación para nada. B, es un proceso psicológico descendente que surge a partir de captar un estímulo, no es descendente, sino en la sensación es ascendente. Construye una apreciación partiendo de la información almacenada en la memoria, tampoco, porque la sensación no construye. D, permite detectar las características de un estímulo sin atribuir significado, por supuesto, solamente el estímulo lo capta. Y emplea los recuerdos y emociones para darle sentido, tampoco, ¿no? Porque eso sería la percepción. Exactamente, jovencita, es la de la respuesta. Aplausos. Bueno, si supiera manejar yo aplaudiría, pero bueno. Este asunto de la laptop, de la internet, bueno. 3. En el estudio de Bartels, estoy pasando la página, ¿no? Bueno, espero que pase. En el estudio de Bartels y Dijkstra 2008 sobre las percepciones del atractivo físico de la pareja, se descubrió que las personas suelen percibir a su pareja como más atractiva de lo que ésta se percibe a sí misma, y que dicho percepto se mantiene en relaciones de largo plazo. O sea, mantienen bastante tiempo esa idea. En relación con las alteraciones perceptuales, identifiquen el o los enunciados correctos. Leer bien la pregunta porque a veces se pone incorrectos. 1. Ver a la pareja más atractiva de lo que realmente implica necesariamente implica necesariamente una alucinación. Ver a la pareja más atractiva de lo que realmente implica necesariamente una alucinación. Falso. Falso. Las ilusiones no divergen de la realidad. Son una interpretación equivocada del estímulo. Verdadero. Verdadero. En el amor, toda percepción idealizada debe entenderse como un síntoma clínico alucinatorio. No, falso. Falso. Un joven me pone verdadero, señorita, y se mataba de la risa. La respuesta es la B, ¿no? Las ilusiones no divergen de la realidad, son una interpretación equivocada del estímulo. Respuesta la B. ¿Alguna duda? Van planteándolo, por favor. Y acá nomás queda, ¿no? Ya. 4. Ya no las tengo en las láminas, las preguntas, las voy a leer. Espero leerlo bien, Madre Santa, porque yo también soy más Señor Jesús. Bueno, Carlos, al volver a su casa, percibe del cuarto de su hijo en alta intensidad la música de su equipo de sonido, y esto le genera molestia. Pero tras decidir tomar un descanso de unos minutos en el sofá de la sala, comienza a sentir el ruido con menor incomodidad. En este caso se ilustra la modalidad, qué modalidad sensorial es, y el fenómeno denominado. En principio, ¿cuál es la modalidad facilísima? Auditiva. ¿No? Auditiva. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿La A o la D? Auditiva transducción. La O D. auditiva adaptación sensorial, porque el señor, tras decidir un descanso, unos minutos en el sofá, comienza a sentir el ruido con menor incomodidad. O sea, se adaptó. 4 D de dedo. Ay, no. Ya se me congeló con esto. Voy a ver si hay alguna. Ya, ahí lo estoy mirando, cualquier cosa. 5. Fátima viajó a Italia. No dominaba el idioma. Cuando quiso comer un helado y el vendedor de la heladería no le entendía, ella le dibujó un cono y encima una esfera. La acción está en relación a la teoría de, al referirse a la capacidad de A, igualación a una plantilla,
reconocer un patrón. Componentes son geones, combinar moldes geométricos. Análisis de características, computar rasgos almacenados. Componentes o geones, reconocer ambases a rasgos, imposible. Igualación a una plantilla, comparar con códigos almacenados. En este caso, la respuesta es perdón, La B. B La de B. Bart. Perfecto. Componentes son geones, combinar moldes geométricos. Sí, pues es lo que estuvo haciendo ella. Número 6. Cada modalidad sensorial tiene umbrales absolutos que han sido estudiados, debe ser, en diversos experimentos a través de la historia de la psicología, ¿no? Cada modalidad sensorial. Indique el valor de la verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto al concepto de umbral absoluto. Concepto de umbral absoluto. 1. El umbral absoluto es el límite que diferencia los estímulos captables y los no captables por los sentidos. Se requiere de un estímulo de máxima intensidad para superar este umbral. Se asocia la transformación de la energía normal del estímulo a una señal nerviosa. El concepto es de umbral absoluto. ¿Cuál nos refiere? Es el límite de diferencia entre los estímulos captados y los no captados por los sentidos verdaderos, ¿no es cierto? ¿Se requiere de un estímulo de máxima intensidad para superar este umbral? No, más bien es el mínimo, ¿no es así? Se asocia la transformación de la energía normal del estímulo en señal nerviosa. ¿Eso qué es? Transducción, no estamos hablando de umbral. Por lo tanto, la respuesta es verdadero, falso, falso, la respuesta A. ¿Alguien tiene duda? Estoy mirándoles acá si preguntan, ¿no? Bueno, no hay nadie, creo. Bueno. Profesora, una pregunta. Dígame nomás, dígame. ¿A qué se refiere con permanencia de la energía normal? ¿En dónde dice eso? En la tercera. ¿Acá? Sí. ¿En qué parte dice permanencia de la energía normal? Para ubicarme, ¿no? Ya. Se asocia la transformación de la energía normal del estímulo en señal nerviosa. ¿Eso? En el mío dice permanencia de la energía. ¿Ah? ¿Y por qué dice diferente? Bueno, en todo caso, a ver, te dice así, se asocia la transformación de la permanencia de energía del estímulo en señal nerviosa. ¿Así dice tu pregunta? Disculpe, Miss, solo dice se asocia la permanencia de la energía normal del estímulo en la señal nerviosa. Se asocia la permanencia de la energía normal. Pero permanencia es que permanece, pues, que se mantiene. Pero eso no es, pues, no, ni siquiera es la transducción. Porque la transducción no es permanencia de la energía, es transformación de esa energía en señal nerviosa. Simplemente es han querido hacer un distractor. Y sí los ha distraído a ustedes porque no tiene sentido lo que dice ahí. Yo lo tengo de otra manera. No entiendo por qué hay diferencia. A ustedes les dan un San separata y a mí me dan otra. ¿Ustedes la compran o la bajan del web? Le Lo bajamos. Qué raro, pero qué extraño, ¿no? Deberíamos tener el mismo material. Pero bueno, yo entiendo eso, mi estimado, o sea, permanecer, que se mantiene, que permanece ahí. Pero no tiene sentido, pues no ejemplifica nada de nuestros conceptos. Simplemente creo que es un distractor. Me parece, ¿no? 7. Las leyes de agrupación señalan que la percepción tiende a organizarse bajo ciertos principios. A continuación,
Relacione estas leyes con sus respectivos ejemplos. Cierre, semejanza, proximidad. Cierre. Pero mejor dicho. Akira ve a varios atletas con polo rojo y asume que son parte de un mismo equipo. Cierre, Semejanza. semejanza. 2A, ¿no es cierto? 2A. B. Jorge suele completar las frases de su mejor amiga Melissa. Suele completar. Ahí ya ves, cierre, ¿no es cierto? 1B. Y Zaida camina con Micaela en el centro y otros la perciben como pareja. Eso es proximidad. Están dando, por ejemplo, acá una interpretación que no necesariamente es. Por eso es importante entender que nuestras percepciones basadas en leyes, pregnancia, la simplicidad para dar un sentido, puede equivocarse y cuando opinemos, pensemos bien las cosas. 8. Cuando opinemos, nuestras percepciones. 8. Nuestros sentidos están capacitados para captar diferentes cualidades de los estímulos. ¿Sí? Cada órgano sensorial receptor las transforma en impulsos nerviosos que viajan hasta su respectivo destino encefálico. Cada órgano receptor de las transforma en impulsos nerviosos que viajan hacia el respectivo destino encefálico. ¿Verdad? Sí. Relacione las siguientes modalidades sensoriales con el lóbulo cortical respectivo que está encargado del procesamiento de su información. A ver, dice acá 1. Este de acá también está medio raro. 1 dice visual en romano, 2 en romano auditivo, 3 en romano gustativo. Y acá nos dan A, lóbulo occipital, B, lóbulo parietal y C, lóbulo temporal. ¿Está así también para ustedes? ¿Así también se encuentra para ustedes? No, No, profesor. es Ay, usted, distinto. ¿cómo lo tienen, por favor? ¿En la que dice? Destino de la modalidad sensorial que procesa la percepción para direccionar un carro. Ya, léanmelo ustedes porque yo de verdad que acá no lo tengo, miren. Ya, a ver, ¿cómo es eso sí, 1 visual, 2 auditiva y 3 gustativa, eso está bien. No, No. dice 1 occipital, 2 parietal y 3 temporal. Ya. Ya, perfecto. Occipital, parietal y temporal. Ya. ¿Qué dice? Entonces, para ustedes, ¿qué dice la A, no? Destino de la modalidad sensorial que procesa la percepción para direccionar un carro. Ya. ¿Y esa cuál sería? ¿Cómo nosotros vamos a el destino encefálico de la modalidad sensorial? No, destino. Ya, para manejar un carro, por Occipital. ejemplo, acá. Pero dice, por favor, vuélvemelo a leer, por favor. Pero no me ubico bien. Profesora, si no le mando captura en el chat. A ver, pero no sé si pueda mirarlo, hija. Lo terrible es esto. Allá, acá está, sí. Nuestros sentidos están capacitados para captar diferentes cualidades del sistema. Cada órgano sensorial, receptor, los transforma en impulsos nerviosos, sí. Relacionen los lóbulos corticales con su respectivo enunciado. Occipital, parietal y temporal. Destino de la modalidad sensorial que procesa la percepción para direccionar un carro. Ahí necesitamos para direccionar un carro. B, zona perceptiva que se utiliza al escuchar la caída del agua. Esta de ahí, de hecho, si es escuchar, es temporal. Estructura encefálica con la que se puede identificar la
Suavidad del pelo del gato. Parietal. Para sentir parietal. Parietal. Por lo tanto, occipital, destino de la medida que procesamiento perceptivo de la dirección del carro. Es que esto, por ejemplo, proceso de es occipital la respuesta, ¿no? Pero en realidad, si hubiera otra, en lugar de occipital, hubieran otras respuestas, es confusa. Pero bueno, se está refiriendo entonces a lo visual, pues. Percepción para direccionar a lo visual, porque percepción para direccionar también puede ser ubicarte en el espacio, que sería parietal, ¿no? Pero bueno, en este caso es occipital. Gracias, señorita. Muy amable por compartirme. A ver, ¿qué más sigue? La 9, ¿no? Estábamos ya. En Bélgica, en una obra de arquitectura, la nueva estructura de cristal brillante y elevada de forma de un barco, emerge de la superficie de un edificio antiguo y parece flotar. Para el turista, la estructura moderna del barco resalta de manera predominante sobre el edificio histórico, capturando su atención. En caso que se ilustra debe ser el principio organizativo de la gestal denominado proximidad, la A. B, semejanza. C, continuidad. D, figura y fondo. Y E, cierre. ¿Ustedes qué dicen? Figura y fondo. Semejanza. Tú dices, alguien ha dicho semejanza, ¿no? Y alguien ha dicho figura y fondo. ¿Es así? Ya. La semejanza, ¿por qué, señorita, sería? Porque semejanza es que tú ubiques algo similar. Aquí donde estamos ubicando algo similar, parecido, es semejante, como la gente que tiene un polo azul y que cree que estás entrando al partido de polo azul, y no es así, por su semejanza y esa percepción. Se refiere más a, porque lo que dice, pues, la nueva estructura de cristal brillante elevada en forma de barco, la eleva. Emerge de la superficie del edificio antiguo y parece flotar. Para el turista, la estructura moderna del barco, de lo que sobresale, resalta de manera predominante sobre el edificio. Si resalta, y el edificio desaparece, no lo dice, pero si resalta, es figura fondo, pues, es figura fondo. O sea, respuesta la D. De todas maneras, señorita, por favor, diga por qué pensó que era semejanza. Es bueno, porque de repente se nos está pasando algo, se está entendiendo mal. No lo vean como una crítica. Siempre digan su punto de vista para ver, de repente algo se nos está pasando. Sino que, como decía, que tenía como una forma de barco, pero no que era un barco, entonces pensé que lo estaba como que asemejando. Era semejanza, claro, claro. Pero acá, la nueva estructura de cristal brillante y elevada de forma de barco emerge, pero dice emerge. Y para los turistas, esta estructura de barco resalta. Ahí ya te están diciendo la respuesta, porque está resaltando. Para que puedas, sí, porque también podría verse como tú dices, pero acá ya lo siguen aclarando. Entonces es figura fondo, ¿ya? 10. Ahora, ¿qué será? ¿Estará igual? ¿No será igual? Yo estoy asustada ya. Gerardo comenzó a sentir un dolor intenso localizado en la región abdominal por consumir alimentos en mal estado. Esta alerta en su propio cuerpo está asociada a la necesidad sensorial, háptica, sinestésica, ¿cuál? Perdón. Senestésica. Claro, es orgánica o se le está informando de que en qué parte de su barriga le duele, ¿no? Entonces es senestésica. La senestesia es una modalidad sensorial que se refiere a la detección del dolor interno o presión endógena. Gracias a esta modalidad el individuo puede tener conciencia de su estado corporal. Tal es en este caso el que Gerardo detecta que hay sustancias dañinas en su cuerpo.
la está detectando, porque la senestesia orgánica nos informa pues, de nuestra salud, ¿no? Acá en la anterior, que había esa mirada de semejanza o figura a fondo, la solución pone: en el principio de figura a fondo se explica la tendencia a diferenciar un elemento que destaca de su contexto. En este caso, la estructura de cristal brillante y elevada en forma de un barco, figura, destaca sobre el edificio antiguo, fondo. Es la respuesta que da. Bueno, nos queda poquito. ¿Alguna conversación, pregunta, clara? Retrasamos. Ya se me van a decir, no la escucho. Qué desesperación. De todas maneras, ahí están las claves. Por si acaso, si a alguien se le pasó. ¿Tienen alguna consulta? Veo que acá hay un puntito que dice, sí, hay algo. Voy mirando acá, pero no puedo llegar. Auxilio, mamá. ¿Por qué se pone mi ratón medio? No. Ujú. ¿Qué dice compartir? Cancelar. Puedo. No. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Dice 9D, perfecto. Nada más, no dice más. ¿Alguna pregunta se les quedó? ¿Ya se me fueron todos? Esperaré un Todo bien, poquito. profesora. Muy amables. Bueno, primera vez que los he visto. Me imagino que ustedes son ciclo especial porque están en la semana 7. Bueno, pues mucha suerte. em, Organícense. Bueno, aunque estamos en la semana 7 casi, la 7, 8, ya la mitad del ciclo, ¿no? Todavía están a tiempo de mejorar su metodología de estudio. Toda la información que se les da en psicología al menos es para que su autoconocimiento, su mejora de autoestima, ¿no? Es para que sean mejores personas por un lado y para que mejoren su estudio y se puedan plantear sus metas, ¿no? Que puedan desarrollarse, que puedan tener fe en ustedes. Y si tienen partes débiles, pues simplemente con el FODA hemos hablado fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, pero este, todo la debilidad está para enfrentarse, jóvenes, no está para tirarse al piso ni llorar, nada, es cuestión de enfrentar. Si quieren plantearse el ingreso a San Marcos, simplemente aprender a tener metodología de estudio, disciplina y lograrán su objetivo. No es fácil, para nadie. Para nadie ha sido fácil. No hay gente que, pero se saca el ancho, pues varios ciclos incluso. Porque venimos, lamentablemente hay un corte entre la formación de la escuela y la universidad, que lo cubre pues las pre, ¿no? Que no debería ser. Deberían salir del colegio ya preparados, pero hay vacíos, pues. Entonces, no tienen información y ni siquiera a veces tienen base, ¿no? Eso hay que enfrentarlo, leer, estudiar por su parte, pues, ¿no? Como una señorita que ya está, pues, por el tercer ciclo, creo, de la pre. Entonces ella dice, yo ya tengo, ¿no? Entonces un día hablando, tengo que ingresar. Un día hablando me dice que ella no domina la tabla de multiplicar. Entonces le contó a su amigo y su amigo le dice, ¿qué? ¿Cómo no vas a dominar la tabla? Mi mamá me pegaba para que yo aprendiera, ¿no? Pero bueno, Dios mío, digo, si tú no sabes la tabla, pues ya estás yendo ya prácticamente a matarte, ¿no? No saber la tabla. Entonces, bueno, primer punto que había que enfrentar.
Y está enfrentándolo, ¿no? Me dice, sí, pues ahora sí, estoy dale, que dale, repitiendo lo que debió haber hecho más chico. O sea, hay vacío, pues. Entonces tiene que mejorarlos, ¿no? Y ahí va, ir viendo cuáles son mis vacíos, ¿no? De conocimiento. Y de ahí simplemente para adelante y plantearse, pues, ¿no? Plantearse metas. Acuérdense de eso, ¿ya? Y tampoco se cierren. Tampoco me parece, sugiero, ¿no? Que no se cierren también. Ya ustedes evalúen, ¿no? Bueno, estoy en uno, estoy en dos, ya un poco, bueno, ¿y ahora qué, no? Me cambio de universidad, me voy a qué facultad, no sé, evalúen, ¿no? Tenía una amiga que estuvo presentándose en esa época, en la época que yo ingresé, era el examen cada año, ¿no? Si quiere, ustedes tienen 2 veces al año, nosotros teníamos una vez al año. Tú perdías ahí ya hasta el otro año. Entonces me acuerdo que mi amiga, 4.ª vez a medicina. Veníamos de un colegio del estado, las dos, ¿no? 4.ª vez a medicina. Entonces me acuerdo, me fue a buscar y me dijo, ya no doy, ya no sé. Es que medicina es medicina, o sea, compites con gente que tiene mejor formación, mejor base, ¿no? Entonces, me acuerdo que ella decide, ¿no? Ya esa la 4.ª vez que iba a mandarse a medicina, decide ya no. Y cambiarse, se cambió a odontología, algo ciencia de la salud, pues, ¿no? E ingresó y ahora trabaja de odontóloga, le va muy bien. Bueno, es cuestión de que cada uno evalúe su realidad, ¿no? Y tome decisiones, ¿no? Como pueden irse a otro lado, buscar beca en otro sitio, ¿no? Tengo alumnas que se han ido, que acaba de entrar una, bueno, no tanto acá, un mes, ¿no? Una beca de la Cayetano, porque su mamá era docente, ¿no? Y logró la beca de Cayetano. Entonces, y la logró, y les cuento como experiencia, eran 10 vacantes, era la 11. Y ella dijo, ya perdí, pues, porque le faltó 1 punto, 2 puntos, ¿no? El puesto 11. Entonces su amiga le decía, no te desanimes, mira, mira, puede ser que por algo se salga alguien, mira, mira, sigue preguntando. No, ya para qué, ya. No, pregunta, sigue, le decía a su amiga. Y efectivamente, no sé por qué motivo, una persona se retiró y ella subió e ingresó. O sea que hasta así se puede ingresar, ¿no? De todas maneras, 10 de todos los que han postulado en el 11.º puesto tampoco es bajo, ¿no? Era cuestión de puntos. Igual también muchos pasan de los que de San Marcos, a veces por punto, un punto, o sea, ay, desesperante eso, o sea, es horrible. Bueno, chicos, ya llegó la hora de retirarnos, me parece, no sé, porque nos jalan las orejas y me voy antes. Eh, ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de retirarnos? Ya todos se fueron. Hay fantasmas, ¿no? Todo claro, profesora. Ya. Mucha suerte, jóvenes. Que le vaya muy, muy bien a cada uno de ustedes. ¿Ya? Mucha suerte y bueno, díganme, díganme. Ah, ya. Gracias, creo que me ha dicho. No he escuchado bien. De verdad que el sonido está terrorífico. Gracias. Muy amables. Ya me retiro, pues, ¿no? No sé ni qué horas son, mamás. Creo que les toca su descanso, vayan yendo. Yo me quedaría unos minutos acá esperando mi hora de que termine, ¿ya? Vayan a su descanso, muchísima suerte y que les vaya lindo. Encantado de haber estado, aunque sea con cuadraditos y algunos que han hablado. Gracias. Buen día.